acompañarme a la escuela por poder mostraros un poco lo que he hecho, lo que voy haciendo. Bueno, mi nombre es Ferran Collado. Yo vengo de una familia de tradición vidriera, digamos, en Barcelona. Mi bisabuelo en 1920 abrió una tienda de vidrios y cristales en el barrio de Sants, que es un barrio trabajador de Barcelona. Y bueno, nada, pues el hombre pues hacía cositas en vidrio y nada, hacía algún vitral, alguna historia. Después, pues bueno, esa es la imagen de la primera tienda que se abrió. Esta es la fotografía. Y entonces mi abuelo siguió con la tradición y ese de ahí arriba es mi abuelo. Y en esa época, más o menos, que deben ser los años 40, 50, se hacía mucho trabajo en frío, plateados, espejos venecianos. Al tener como 4 generaciones, en cada generación, pues, como las modas van cambiando y las maneras de consumo y tal, pues cada generación, digamos, que se ha especializado o ha hecho una disciplina distinta en vidrio, ¿no? El vidrio es un material que nos permite hay muchos oficios dentro del vidrio, ¿no? O sea, trabajando el mismo material. Yo particularmente me he especializado más en el soplado, que es lo que me ha gustado, y más la manipulación en vidrio caliente. Bueno, total, que yo ya desde muy pequeño ya tenía muy claro que quería ser vidriero. Ya con 14 o 13 o 14 años ya le dije a mi madre que quería ser vidriero. Y nada, entonces ella me mandó a estudiar vidrio. Y entonces es cuando entré en la escuela a los 18 años. Entré en Barcelona, había una escuela que era la Fundación Centro del Vidrio. Y ahí es donde entré a conocer un poco ese mundo más artístico. Yo ya tenía una trayectoria familiar, ya tenía un aprendizaje en vidrio. Pero bueno, mi inquietud era un poco conocer más y estudiar un poco más, tener una formación más, bueno, de diferentes disciplinas del vidrio. Y ahí es donde entré en la fundación. Estaba Marta. Y bueno, aquí tengo unas imágenes de más jovencillo que ya me dio bastante por lo que es la técnica del soplete o el soplado. Y nada, en la fundación estuve como 2 años o 2 años y pico, porque yo soy de la época que teníamos que hacer el servicio militar. Entonces a mí me pilló de los últimos. Y entonces nada, me especialicé más en el soplado y en la técnica del vidrio caliente. Entonces me dediqué más a hacer cosas de joyería, buscar, o sea, el color, mezclar el color con el vidrio caliente, intentar, no sé, me fascinaba mucho la plasticidad del vidrio en caliente y la transparencia que tenía, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues bueno, abrí una tienda ahí en Barcelona donde me especialicé bastante en hacer piezas de joyería y pequeños, bueno, vasos, copas, cosas más funcionales, ¿no? Dentro de la rama del soplado. También, paralelamente, al tener la empresa familiar, yo siempre he trabajado en la empresa familiar, ahí también hacíamos muchos espejos venecianos, hacíamos la técnica del plateado y de la talla artística en muelas de piedra y tal. Pero bueno, era una cosa como que yo heredé una técnica y unos clientes y una manera de funcionar, pero bueno, mi abuelo me lo transmitió y mi padre también, pero tampoco era una cosa que me fascinara mucho. Tengo el conocimiento, sé trabajarlo, pero a mí lo que me fascinaba más era el vidrio soplado, ¿no? Y ese momento, ¿no? El vidrio soplado te da ese punto más de ir ahí y venga, va, ¿sabes? Porque te pasas un poco ya afuera y tienes que como empezar de nuevo, ¿no? Vale, entonces, antes claro, el tema del soplado, en mi casa, en mi taller familiar, había un pequeño soplete, porque muchos espejos venecianos tienen las típicas
rosas o hilitos de vidrio que están fundidos y tal. Entonces en mi casa siempre había un soplete donde mi abuelo hacía algunas cosillas, algunas florecillas, restauraciones de algunos espejos, que teníamos que hacer alguna integración siempre de algunos componentes. Y nada, siempre me había fascinado. Yo de pequeño pues ya hacía cositas. Tiempo después, en la fundación, ahí no había vidrio caliente, porque ya en los años que yo cogí ya había un horno que lo cerraron. Pero después me fui a la granja, estuve en la granja un tiempo y después lo que he ido haciendo, he ido viajando bastante a talleres de distintos artistas o trabajando en otros talleres para aprender otras técnicas. Vale, a partir de ahí, cuando ya tenía claro que lo que quería hacer era soplar y crear piezas, yo me especialicé mucho, o me he especializado en vidrio borosilicado, que es un vidrio que viene de la rama de la química, que es el vidrio que se denomina Pirex, ¿no? De la marca, que es una marca que lo que hace es que es un vidrio que es muy duro y su coeficiente de dilatación es el más bajo que hay. De tal manera que es el vidrio más duro que hay en el impacto y a los cambios de temperatura. Es un vidrio que cuesta mucho alterar, ¿vale? Pero encontré que es un vidrio que era bastante desconocido. O sea, se utiliza mucho para química, porque es el que se utiliza para hacer los matraces, las probetas, todo en el mundo de la química. Pero yo lo intenté trasladar al mundo funcional, o sea, intentar hacer piezas funcionales o artísticas con este tipo de vidrio, porque realmente había muy poca gente, o prácticamente nadie, que utilizara este tipo de vidrio para esa bastante, ¿no? Entonces me fui un tiempo, estuve 2 años trabajando en una fábrica donde se trabajaba con tornos de vidrio. Eso es un torno que lo tenía en mi primer taller, que lo compré por eBay y nada, me lo trajeron y es un torno muy grande. Y lo que hacen, porque también tenía una obsesión bastante grande que era hacer piezas grandes, porque llega un momento, tú cuando estás soplando, físicamente llega un momento que tú puedes crear piezas, pero si no estás fuerte o no puedes sujetarlas, no puedes hacerlas. Entonces lo que hace la máquina es que te ayuda a poder hacer piezas muy grandes, de un volumen muy grande y muy largo, ¿vale? Entonces aquí podéis ver una pieza que es prácticamente igual de alta que yo, en la cual te la sujeta el torno, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que pude crear es poder hacer piezas de volumen bastante grande. Y nada, entonces, bueno, mi trabajo consiste normalmente en ir haciendo piezas un poco a mi rollo y tal, la verdad. O sea, voy haciendo piezas, pero desde hace unos años hacia aquí lo que hago es que fabrico piezas para otras personas. La verdad es que me siento muy cómodo y también tengo mucha libertad. A la hora tengo unos parámetros para ejecutar las piezas, pero tengo mucha libertad y considero que aporto muchas cosas, ¿no? a la obra o al diseño de las piezas que fabrico, ¿no? ¿Otras? Sí. ¿Una? Vale, este es el taller que yo tenía en Barcelona. No es el familiar, porque el familiar se me hizo muy pequeño. Entonces me cogí un local al lado donde tenía el torno y tenía unos sopletes y tal. Esto es un taller que abrí, que es el Barcelona Glass Studio, que es un espacio donde se pueden ahora actualmente, lo lleva una socia mía, que es Agustina, que ahí dan cursos sobre ensoplado de vidrio y soplete, donde bueno, podéis ir a hacer cursos o ir ahí, se alquilan espacios para gente que quiera ir a soplar y bueno, te da una enseñanza. Como en España no hay una enseñanza arreglada sobre vidrio y hay sobre el soplado y hay mucho desconocimiento, pues nosotros abrimos un espacio donde la gente puede ir ahí a aprender o a alquilar espacios para poder todo el material y las herramientas. Ese es también el soplando piezas.
Sí. Este es el torno, donde veis aquí tengo unos sopletes de mano, donde el vidrio me lo va sujetando la máquina, digamos, y yo voy trabajando. El vidrio, mi materia prima, son cilindros de vidrio. Siempre, a mí todo el vidrio que me llega, vidrio de silicato, vienen dos formatos. Uno es varilla maciza y el otro son cilindros de diferente grosor de pared y distinto diámetro. A partir de ahí, creamos todas las piezas que queramos. En Europa solo se fabrica vidrio transparente de borosilicato, no existe el vidrio de color. Entonces solamente lo compramos en China o en Estados Unidos, el de color, porque se fabrica, pero no en Europa, ¿vale? Entonces después hay muchas cosas, más adelante lo veréis, que normalmente lo que hacemos son tratamientos. Después sí que se puede esmaltar este vidrio, se pueden dar distintos tratamientos para conseguir color, reflejos, brillos, opacidades y esto. Bueno, entonces he separado como dos bloques, uno que sería como cosas de diseño, en las cuales yo fabrico cosas englobadas dentro del mundo del diseño para estudios de diseño, y después otro apartado que es más artístico, donde hago cosas más locas para artistas, cosas más así distintas, digamos. Este es un proyecto muy interesante, que es Block Studio, que es un estudio de Madrid, en el cual me plantearon el proyecto para London, una ginebra para London No. 1, en el cual querían transmitir físicamente el sonido de lo que era o sea, cuando tú te preparas un gin tonic, ¿no? Todos esos pasos que tú haces, cuando pones el hielo, cuando tiras el limón, cuando se tira la tónica, eso crea unas frecuencias de sonido, las cuales se van representadas en las copas, ¿no? O sea, cada copa tiene la forma que tiene, es de la frecuencia, ¿sabéis los gráficos esos de las frecuencias? Pues eso, o sea, cada copa tiene la forma que tiene es de cada frecuencia. Y bueno, este es un proyecto muy, no sé, me gustó mucho porque era muy distinto, ¿no? O sea, porque el concepto era de que del sonido, físicamente, después sacábamos unas formas que el mismo diseño de cada copa te la daba el sonido, ¿no? Del hielo, del limón, de la tónica y eso. Vale, después esto también es otro estudio, que esto es Roy the Pie, que estos son de Barcelona. Estos son muy jóvenes, pero la verdad es que desde hace poco tiempo han subido bastante. Y desde hace unos años hacia aquí, bueno, las redes nos ayudan mucho. Entonces, muchos estudios pequeños lo que hacen es buscar artesanos o buscan pequeñas empresas que les puedan fabricar pequeñas tiradas, pequeñas producciones de cosas muy específicas, y lo que hacen después ellos lo venden a través de las redes sociales o de Instagram y todo un poco esto que es lo que se está moviendo. Entonces esta gente jugamos mucho con las texturas, ¿no? Normalmente cuando desenvolupamos casi todos los diseños o piezas, muchas veces me traen los bocetos o en este caso esta gente no, ¿vale? Porque son así muy alocados y vienen y sobre la marcha hay muchas cosas que vamos diseñando. Muchos diseñadores tienen, por ejemplo, los anteriores, los de las copas del Block Studio. Esto era una gente pues como muy de ordenador, ¿sabes? Muy pum, 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 todo muy específico, con unas medidas en concreto, con un concepto, tal. Hay muchos diseñadores que tienen un poco el concepto cogido, saben un poco lo que quieren, pero no saben trasladarlo a la pieza final o al soporte final, ¿no? Entonces, aquí es donde intervengo yo con el conocimiento y un poco también hay limitaciones técnicas. Entonces, eso se tiene que transmitir para poder hacer.
Entonces, con esta gente lo que vamos haciendo pues, son piezas funcionales, ¿vale? Un poco distintas, por ejemplo, jarras con burbujas que a través del agua pues, crean una ampliación, esos boles reversibles también, jarras que les pasa el agua por dentro del mango para sujetar. Y bueno, esto es un trabajo bastante interesante y enriquecedor, tanto para mí como para el diseñador, ¿no? Porque el diseñador viene con una idea, viene con unas bases, pero a la hora que te pones a trabajar y pones a hacer la pieza, pues bueno, a veces te encuentras con limitaciones técnicas, con cosas que no acaban de funcionar bien, o cosas que has pensado que después visualmente no funcionan o no son funcionales, ¿no? A la hora de utilizar. Y esto está muy bien porque ahí, en ese momento, es donde acabas de resolver la pieza y que sea funcional. Por eso es muy interesante, yo me siento muy cómodo a la hora de cuando me vienen, ¿no? Con una idea y después intentarlo como plasmar y hacerlo físico, ¿no? Vale, esto es Sips. Sips Barcelona es una coctelería bastante importante. Ahora, desde hace unos años han sacado como las estrellas Michelin de coctelería y estos están muy bien porque de la posición 37 este último año llegaron a la tercera posición. Y muy bien, yo les he hecho todo el servicio de... La ventaja que tiene el vídeo es que está presente en muchísimos campos. Y yo trabajo para mucha gente, hoteleros, diseñadores, restaurantes, gente de iluminación, muchísimas cosas. Y esta gente está muy bien, tenemos un vídeo que lo que hicimos es desenvolupar esta pieza que es la cripta, que le llaman, ¿no? Que es un tipo de copa para poder absorber todos los aromas. Esto es un proceso en el cual el coctelero te cuenta o te explica qué sensaciones siente él, ¿no? A la hora de este cóctel. Y bueno, a partir de ahí nosotros desenvolupamos un poco pues, la pieza y que sea funcional y que ellos puedan utilizarla, ¿no? Pero la verdad es que es interesante porque pones la cabeza ahí dentro, ¿no? Y como que tienes todos tus aromas de las plantas y tal. Y bueno, está un poco loco, pero funciona, está guay, ¿eh? Sí, sí. ¿Alguna vez vais? Podéis ir aquí y lo probáis. Vale. Esto es... bueno, ella es Marta Armengol. Marta Armengol es una arquitecta, diseñadora, que bueno, es mallorquina y hace unos años que trabajo con ella. Aquí os he puesto, por ejemplo, una muestra para que veáis qué me traen, ¿no? O sea, la gente que me trae dibujos, así, un poco con la idea de lo que quieren, y entonces a partir de ahí, esto ya es fabricado en vidrio, ¿vale? No sé de vídeo, ¿no? Las fotos estas. Bueno, no sé si lo veis bien, pero bueno, el tema es que interpretamos los esbozos, los dibujos, ¿no? De un diseñador y después lo fabricamos y lo hacemos que sea palpable, funcional, que puedan utilizarlo en vídeo. Es muy interesante esa transición, ¿no? O sea, de ese dibujo, de ese diseñador que a lo mejor no conoce el material o no conoce si hay limitaciones técnicas o no, y que después nosotros lo podamos trasladar a algo funcional. Esto te deja mucha libertad, por lo menos personal, porque sí que te tienes que ceñir a unos dibujos, a unos bocetos, pero después a la hora de crearlo o de fabricarlo, siempre, bueno, tienes mucha libertad. Aparte, ya os digo, si no son planos muy exclusivos o algo muy... más adelante hay algún trabajo que sí que es mucho más. Es que tiene que ser 34,7, si no, no entra.
¿sabes? Y cosas así. Y este tipo de trabajos son muy enriquecedores porque también descubres otra manera, ¿no?, de transmitir y de ver el vídeo de otra manera, porque claro, creas muchos reflejos, texturas. A mí son cosas que esto me atrae bastante, porque le das un rollo distinto, ¿no? También con ella es arquitecta. El primer trabajo que hicimos con Marta fue esto, ¿no?, la glorieta esa, que es una construcción en vidrio, y esto era para una historia que se hacía en Barcelona, no sé exactamente cómo se llama, que es los terrados de la diagonal de Barcelona, en todas las casas emblemáticas que hay, ceden los tejados, los terrados de estas casas, para que cada artista pueda exponer su obra durante el tiempo de visitar, y hay un tour, estos con un papel, viendo y tal. Y una de las intervenciones que hicimos fue esta, ¿no? Hicimos una construcción con tubos de vidrio deformados y que después ella, pues bueno, había unos tensores, un tipo de bridas y tal que sujetaba esta pieza. Texturizamos todas las partes del vidrio, porque esto en el suelo, con la luz, pues se reflejaba y crea un reflejo, crea todo un movimiento, ¿no? Cuando el sol va cambiando, pues esa pieza crea también unas sombras, unos reflejos. Esto es muy interesante. Después, estos son también piezas, estos son lámparas, esto es un jarrón. Porque esta pieza es así, hace 1,5 metros de altura. Y también todo esto lo podemos ir haciendo pues, por eso. O sea, porque lo sujetamos con el torno, con una serie de maquinaria que nos permite sujetar estas piezas. Pero claro, es pensar que este vidrio se rompe, bueno, como todos los vidrios, pero me refiero a que tiene que estar caliente, tienes que tener una serie de protección. En todo momento tienes que ir dándole fuego, calentando toda la pieza para no perder temperatura. Y todo esto son requerimientos técnicos que hacen difícil a veces la elaboración de muchas piezas. Esta pieza es muy guay porque hace casi 2 metros, que es esta de aquí, que es también una lámpara muy grande y creo que hacía 35 centímetros en la parte más alta y tal. También con todo el vidrio texturado, y eso lo que crea son reflejos y todo eso. Yo trabajo mucho con los reflejos, o sea, muchos diseñadores o artistas vienen a trabajar conmigo por esa aportación, ¿no? O esa cosa. A mí me gusta llevar el material al límite y yo he roto piezas y hemos roto piezas a muchísimas. Pero bueno, cuando salen bien, la verdad es que los resultados son muy buenos. Esto es Guillermo Santomá, que también es un diseñador. Esto era para una intervención que hicimos en Simón, en una empresa de iluminación. Y esto es también una pieza muy grande, no sé si hacía casi 1 metro de largo. Y esto aquí estuvo muy bien porque él me dejó hacer lo que yo quisiera. O sea, lo importante era maltratar el material a lo máximo que pudiéramos, ¿vale? Y al final creamos esta especie de no sé, capullo aquí texturado, le pinchamos, le sacamos vidrio, cortamos con tijeras, hicimos todo de tentáculos por esta parte. Y bueno, al fin, esa era la pieza final que iba contra la pared donde bueno, lo que permite el vidrio es esto, ¿no? Al crear estas texturas y todo esto, pues todo el tema de reflejos. Esto es External Reference, que no, porque queda tapado pues arriba. Bueno, esto es un equipo de diseñadores, arquitectos, que están en Barcelona y en Dubái, tienen dos sedes,
Y con esta gente hace bastantes años que trabajo y normalmente siempre hago cosas de iluminación. Esto es la cervecería Moritz, una cervecería bastante importante de Barcelona, donde hicimos todas las lámparas de iluminación de arriba que simulan los bidones de cerveza, ¿no? Que también hacen 32 centímetros de diámetro y hacen 1 metro de largo cada fragmento. O sea, pero esta gente es muy técnica porque van soportes y cosas, y esta gente sí que me trae planos ya más exactos, con unas medidas, con unos acabados. Y bueno, normalmente cuando hacemos este tipo de piezas fabricamos unos moldes para que, bueno, en este caso, no sé si eran 100 y pico de piezas en todo, porque iba todo el restaurante, la tienda, bueno, tienen 2 restaurantes estos de la cervecería. Entonces, aquí sí que, si tenemos que elaborar bastantes piezas y todas tienen que ser bastante iguales dentro de unos márgenes de error, pues sí que fabricamos unos moldes en el cual pues nos ceñimos a unas... O sea, ya me facilitan mucho el trabajo a la hora de poder ejecutar una serie de piezas más en serie y más exacta. Igual también cuando hacemos piezas más repetitivas para empresas o para diseñadores que quieren producciones mucho más largas, lo que sí que hacemos son moldes, porque eso agiliza a la hora de producir y garantiza que si tiene un packaging, tiene una serie de cosas, que después no hagas unas piezas más grandes, las otras más pequeñas, y esto facilita bastante. Estos también son los mismos que los anteriores, son distintas intervenciones, ¿no? Estas son unas lámparas también que hicimos para una casa que se llama, la diagonal, no sé, ¿dónde está la Dama? ¿El restaurante La Dama? Bueno, no sé, una casa de estas modernistas, donde hicimos este tipo de lámparas que se llaman face lamp, que era, como si os fijáis, es el contorno de la silueta de las caras de gente, ¿no? Aquí no se aprecia mucho, pero en el... ¿no? Y bueno, aquí hicimos unas mateadas y otras plateadas. Esto es la técnica como hacer espejos de los espejos normales, que es con nitrato de plata, es el tratamiento que se les da. Pues aquí en este caso lo que hicimos es platear las piezas por dentro. Y aquí hay unas que se iluminan, que son las mateadas, y las otras que son las plateadas, que están en forma como de escultura, ¿no? Esto también es una pieza que estuvo en el Salón de Milán, ahora este último, que es también diseñada por esta gente, que estos son tiras de neón, las cuales les hicimos todos unos movimientos, las solapamos unas y las entrelazamos entre ellas, y después le pusimos electrodos y luz. Y bueno, creo que era muy interesante esta pieza. Vale. Lo es. Bueno, esto es para la marca de Loef. Yo trabajo para Loef. Bueno, trabajo para muchas otras marcas en las cuales no puedo hacer mucha publicidad porque me hacen firmar 20.000 millones de cosas de confidencialidad y historias y tal. Esto lo he puesto porque esto ellos ya lo han publicado y lo puedo mostrar, digamos así, ¿no? Que al fin y al cabo es una tontería, pero bueno, estas empresas, normalmente para ellos lo que hago, estoy en el departamento, o sea, yo trabajo con estas empresas tan grandes, tienen departamento de diseño y más de contratadas a no sé cuánta gente que les diseña y piensa en productos o cosas para sus piezas, para sus soportes, para sus... Entonces yo lo que hago normalmente es que les desarrollo los productos, o sea, las piezas, les hago los prototipos de las piezas antes de que ellos se las lleven a producir fuera en masa, ¿vale? Entonces, esto es, en este caso, esto fue una intervención que hicimos para los bodegones estos que hacen para publicitar sus piezas. Aquí lo que buscábamos era eso, ¿no? El movimiento este del vídeo, los reflejos, ¿no? Buscar un poco la plasticidad esta
del vidrio y buscar el simbolismo de los contenedores que se mezclan, ¿no? Que las piezas vienen o sea, todo lo que es, ¿cómo se llama esto? Las flores, o sea, ¿sabes? Que las colonias y demás, pues viene un poco inspirada en esto. Normalmente para esta gente y para otras marcas lo que hacemos es que les fabricamos los prototipos. La gente te envía pues, su concepto, su idea, a partir de ahí nosotros físicamente les tenemos que hacer pues, la botella de perfume, con los acabados que ellos quieren, o si no, nosotros aportamos, pues esto lo tenemos que hacer así. Este acabado tiene que ser de esta manera. Después también los asesoramos a la hora, porque muchas veces para un artesano es como más fácil llegar a un proceso, ¿no? Que después esto, si lo quieres industrializar, hay muchos procesos que no se pueden, muchos procesos artesanales que no se pueden industrializar. Pues aquí nosotros lo que hacemos es que del diseño que ellos han realizado, o sea, que han propuesto o han realizado, se los fabricamos físicamente para que ellos después pues, puedan valorar el peso, el brillo, si realmente funciona o no funciona. Y después también los asesoramos a la hora de cuando tengan que hacer la producción en masa. Hay muchas cosas que no se pueden, ¿no? Fabricar así como en gran formato y tal. La mayoría de esta gente no produce aquí, sino que se van a producir fuera, en países que les cuestan 5 céntimos más y no esto. Tampoco hoy en día en España tampoco es que haya una industria vidriera muy potente y la verdad es que no quedan ni fábricas ni mucha gente tampoco especializada en desarrollar y poder producir en masa bastantes cosas. Esto es una intervención que hicimos para Nike. Lo bueno de esto es que yo como me va un poco el rollo así y tal, y siempre estoy metido en mil historias, pues les propusimos a Nike hacer cuando sacaron esto era como antes era 4 años o algo así, sacaron las nuevas Vapor Max, que son unas tiendas, hay unas zapatillas, las cuales la suela es totalmente transparente, ¿no? Entonces hicimos un paralelismo entre el vidrio soplado, cristal y las zapatillas. Entonces hicimos una intervención en Sivas Descalzos. Sivas Descalzos es una tienda que está en Barcelona que solo vende ¿cómo se llama esto? Bambas y zapatos reto. O sea, de grandes marcas, pero puedes encontrar pues, una Jordan, cosas así como más antiguas y tal, pero al estilo más moderno. Y nada, hay un vídeo que es un poco la intervención porque me montaron un show dentro de la tienda y estuvimos aquí. Esto, o sea, lo que estoy haciendo, digamos, esto es la pisada, eso que está ahí detrás, es como la pisada que hace la zapatilla, ¿no? La huella que deja. Y lo que hice fue representar toda esa pisada en cristal soplado. Y luego es una intervención que duró una semana. Estuve una semana ahí en la tienda y me montaron este chiringuito ahí en la tienda, ¿sabes? Como en el escaparate. Y íbamos, iba soplando un poco esa pisada de la zapatililla y que después estaba expuesta. Bueno, esto se le llevaron esto está expuesto en las oficinas centrales de Madrid, de Nike Madrid. Y bueno, esto hacía como 3 metros de largo, no sé. Era muy grande. Yo iba unas horas aquí a soplar. Escaparate en la calle. Está bueno porque intentas, o sea, llevas el vídeo a un nivel que la gente no está acostumbrada a verlo. Y es lo interesante, ¿no? O sea, intentar hacer cosas. Aquí ves, esto era para el escaparate y aquí íbamos poniendo pues, las diferentes. Y esto es interesante, es muy interesante porque sacas del contexto lo que es el material, hacer cosas. Por eso está bien como hacer cosas muy locas, y yo qué sé, tirarte mucho
a la piscina un poco, siempre y cuando, bueno, eso lo puedo hacer porque conozco bien el material y a veces sí que me tiro, pero que bien sé bien dónde puede llegar el material y dónde no. Y hay cosas que son locas y se pueden hacer, y hay cosas que son demasiado locas y no se pueden hacer. Bueno, este es otro estudio que se llama Ramírez Estudio, que es esta lámpara es muy sencilla, pero es muy interesante. Ha ganado un par de premios y ahora en Navidades la empieza a comercializar Marcet, que es una empresa muy importante de iluminación de diseño. Y nada, simplemente es un tubo en el cual lleva un cono y una bola. Y está agujereado, la luz pasa por dentro del tubo, ¿no? De este tubito de ahí arriba, y se puede ir sacando y poniendo el cono y la bola, pudiendo crear todo ese tipo de formas y diseños, ¿no? Con Jaume, por ejemplo, hemos trabajado bastante y hemos hecho varias piezas y bueno, lo interesante es esto, ¿no? Que a veces muchos diseñadores pues eso, vienen con una idea y a partir de ahí sí que saben que quieren hacer esto, pero tampoco saben cómo solucionar muchos problemas técnicos y entonces eso está muy bien porque les gusta, ¿no? A la gente, o sea, bajar su diseño al suelo, ¿no? Y ver exactamente qué podemos fabricar, qué no podemos fabricar, dónde está el problema o buscarle las soluciones, ¿no? a los problemas técnicos, porque diseñar en papel está muy bien, pero a la hora de fabricarlo, pues hay muchas variaciones o problemas técnicos. Vale. Esto es Valeria Bassi, que también es una diseñadora en la cual yo me siento bastante identificado con su trabajo porque busca mucho un poco lo que busco yo, ¿no? Que son los reflejos y texturas en el vídeo y bueno, eso de la ampliación, ¿no? Los espacios dentro del mismo vídeo que dan esas profundidades. Y nada, con ella llevo bastantes años trabajando y, bueno, aparte de ella, como los de Created By, por ejemplo, no es gente que se dedique solo a hacer cosas de vídeo. Esta gente son Instagramers de estos que tienen 60 o 80.000 o 100.000 seguidores, que son estudios de diseño en el cual pues, trabajan textil, trabajan cerámica y tienen vidrio como un complemento más, ¿no? Y esta gente pues vive de esto. Entonces, cada X tiempo sacamos colecciones nuevas y sacamos productos nuevos. Muchas veces ellos piden por un concepto o ya te vienen más con la pieza un poco más terminada y acabamos de ver pues, medidas, problemas técnicos que puedan surgir o esto. Pero bueno, el resultado final está bien. Yo estoy contento de este tipo de piezas. Vale, esto es bien. Bueno, estos son un tipo de piezas que a mí me gusta mucho, pues, como os decía, ¿no? Las texturas, los brillos, cómo la luz incide un poco en el vidrio y cuando hay las irregularidades estas, pues la luz rompe allí y crea distintos reflejos. Y nada, esto es una colección que saqué así un poco. Yo tampoco pienso mucho ni tampoco le busco mucho rollo a lo que hago. La mayoría de inspiración me viene cuando estoy trabajando en otras cosas, pues te viene y nada, aquí intenté combinar un poco pues eso, no buscar el rollo, pues las asas son muy texturadas y después trabajar un poco con las otras piezas con unas formas un poco así como extrañas y tal, pero muy lisas y muy limpias, ¿no? Y buscarle un poco no sé, como formas distintas a lo común, ¿no? Esto también es mío. Estos son diferentes boles, los cuales están puestos unos dentro de otros. Esto es borosilicato
transparente en el cual se ha esmaltado después. Es un tratamiento que se le da después, se esmalta y se pone en el horno y se fija como, bueno, pues esmalte. Este tiene un componente metálico, tiene algunos reflejos, si podéis ver por aquí, se aprecia mucho, que son esmaltes con reacción y depende de la temperatura que trabajes y tal, pues puedes crear reflejos metálicos. Vale, esto es, ya pasamos como al apartado artístico. También trabajo para varios artistas que les hago cosas más locas que con los diseñadores, ¿no? Aquí está Julia Mariscal, que es una artista que hace performance y así cosas que tampoco se entienden mucho, pero en contexto está bien, ¿no? Entonces con ella pues hicimos este tipo de casco, un casco que lleva con unas tabas así como los burros, ¿sabes? Esto que llevan aquí. Que eso lo que hace es distorsionar las imágenes, ¿no? Y ella tiene todo un lenguaje de distorsión de la realidad a través de esta visión y todo. Yo aquí simplemente ejecuto un poco lo que ella me dice, ¿no? Porque también cuando estás en el componente artístico a veces es mucho más, o sea, mucho el lado del diseño es, muchos diseñadores no saben muy bien lo que quieren, pero tienen las cosas bastante claras. En el tema artístico es mucho más que todo fluye más, ¿sabes? No es nada muy concreto. Aquí acabamos haciendo un soporte, ¿no? Con unas orugas o unas piezas así que ya llenan con pelo y con distintos materiales, que después esto se lo pone aquí como unas cosas que va así como arrastrando y todo ese vídeo, eso crea un sonido y bueno, tiene un lenguaje, es una representación así entre la visual y el lenguaje que tiene. Pero bueno, es interesante por la pieza, porque esta pieza es muy grande, es entera y es de vidrio y bueno, está guay, ¿no? Esto también es otra artista, que es Estela Rahola. Esta ganó el premio Vila Casas este último año con una obra que no está aquí porque no he podido poner. ¿Un trocito este de aquí abajo? No, esta es la última. Esta obra, o sea, como ganó el premio anterior, le cedieron para hacer esta última bueno, una composición. Estas piezas son Babels, las titulo Babels, y son piezas que se van montando, o sea, todas, recordáis la pieza esta, que era muy alta, y acaban siendo estas, que después, encima, se les ponen otras piezas que encajan y llegan a ser piezas, no sé, hacían 3 metros y pico, eran muy altas, y siguen montando. Y esto era, después ser plateadas. O sea, inicialmente son transparentes y después lo que le damos era un tratamiento plateado con nitrato de plata. Y bueno, esto era un poco la representación de las civilizaciones, bueno, artístico que al fin y al cabo me está bien porque muchas veces tengo que integrarme bastante o entender un poco qué quiere transmitir esa persona, ¿sabes? A la hora de poder, yo al fin y al cabo soy el que ejecuto la pieza, ¿no? Y muchas veces te vienen con muchos rollos de lo que quiere transmitir, lo que, ¿sabes? Entonces tienes como que integrarte un poco ver un poco la trayectoria de ese artista para ver qué quiere transmitir, cuál es su línea, para intentar hacerle cosas parecidas o que ellos se sientan identificados, ¿no? con la pieza final. Estas piezas, esto de aquí abajo es de lo último que ha hecho, que es un poco, pues bueno, los restos de las piezas que nosotros utilizamos.
bueno, ya tiene un lenguaje también de ese resto, de como que se degrada con la sociedad y, bueno, no sé. Está bien, como instalación está... bueno, con la instalación está bien. Vale, esto es el pabellón, un pabellón del pabellón Cataluña de Ramon Llull de la Bienal de Venecia, de esta última, que lo fabricamos, no lo fabriqué yo, todo el pabellón, con todas las esculturas, para la artista Lara Fluixà. Y es un concepto muy interesante porque es todo un organismo de vídeo en el cual la obra es el mismo organismo, digamos. Desviaron un canal de Venecia y hicieron pasar todo el agua de ese canal por dentro de la escultura, de ese organismo, ¿vale? Entonces todas las piezas funcionan, ¿vale? Vale. Todas las piezas, o sea, esto es un circuito, ¿vale? O sea, entra el agua por un lado, va a este repartidor, va a estos cilindros, después va por unos tubos, que pasa por estos son unos tubos que van el agua, por los canales hay agua alta, agua baja, o sea, aquí era como unos niveles, ¿no? Por aquí pasa el agua, por estos cilindros pasa agua, y la gracia es que somos una exposición de la Bienal dura 6 meses. Durante estos 6 meses, todos los sedimentos que lleva la mierda y la porquería y la naturaleza que llevan los canales se van haciendo sedimento dentro de las piezas, ¿vale? Entonces, esto ya es después. Como veis, todas las piezas pues, tienen sedimentos, han creado algas, aquí se ve dónde llegó el agua, dónde bajó, ¿vale? Y es una escultura bastante... El mes que viene se termina. O sea que, si queréis, rapidito. Esto es la Copa Corazón, que esta la sacamos también para un artista, que este artista hace Artoy, y nada, trabaja mucho con corazones y nada, y sacamos una línea de corazones en vídeo. Y ya está. Si alguien alguna pregunta, alguna duda sí. No sé, es que hay muchas cosas en las cuales nos podríamos como explayar mucho y explicar muchas cosas y no, tampoco he puesto muchísimas fotos de muchas cosas en muchos detalles, pero sí, no sé, pues un poquito de todo lo que pueda hacer. ¿Ha ido? Se murió. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues... Bueno, yo lo primero felicitarte. Bueno, gracias. Me he quedado impresionado con lo que nos has mostrado ahí. Y lo primero que quería decir era que, como esta escuela es la única que hay en España que tiene formación sobre griegas, yo pediría al director que ampliara y que pusiera algo de soplado. Claro, hombre, yo me vengo unos días aquí, unas semanas, sin problema. Estaría muy bien, ¿no? Claro, montamos unos sopletes y que tiene que formarse. Y después sí que quería hacerte una pregunta, bueno, alguna, sobre todo a qué temperatura se trabaja con el soplete, la protección que llevas con las gafas y sobre todo, ¿qué haces con todas esas piezas que dices que se rompen? Que yo no creo que lo maltrates, sino que lo tratas con mucho mimo por lo que hemos visto por ejemplo. A ver, el tema, el borosilicato es el vidrio más duro que hay, de tal manera que el punto de fusión es mucho más alto que el vidrio común o el vidrio que utilizamos normalmente. El punto de fusión de el de fusión está en 1600, el de fusión, pero yo no fundo, yo lo ablando. O sea, es distinto, ¿eh? Yo lo que hago es ablandar el vidrio y a partir de ahí lo modifico, lo muevo como yo quiero, pero no hago una fusión completa de ese vidrio. Entonces yo normalmente mi temperatura trabaja son unos 1200, 1200 grados o así. Que en el vidrio normal, en el soft glass que se llama que es el blando, se trabaja a 1050, 1060 grados. Y es una temperatura de trabajo bueno.
cambio, el borosilicato es menos plástico, es más seco, se enfría antes, y conseguir esas movilidades, o esa sensación de movilidad, cuesta bastante. A veces yo me pongo trajes y todo, y las gafas que llevamos son gafas con un filtro de didimio, que lo que hace es que yo no veo la llama. Cuando tú quemas vidrio, normalmente eso crea un resplandor a la hora de quemar, de que cuando impacta el fuego. Nosotros llevamos unas gafas con un filtro de color violeta, que yo lo que hago es que veo normal, pero no veo la llama, solo veo el vidrio como... Disculpa. ¿Alguna vez te habrás quemado? Bueno, veces, sí. A veces, más que quemar, como que te cueces. Te pones moreno. ¿Sabes? Que te cueces por dentro, porque a ver, nosotros llevamos guantes, protecciones, a veces si son piezas muy grandes, llevamos esto plateado, chalecos de estos y delantales y tal, pero a veces, claro, tú estás haciendo una pieza que es muy grande y claro, tú no puedes dejar una pieza ahí y tal. Y hay piezas que a lo mejor duran 1 hora o 2 de elaboración. Antes no empiezas y la pones en el arca de recocido para que sobre todas las piezas que terminamos, después las tenemos que poner en un arca de recocido porque como molecularmente las hemos alterado de su estado, molecularmente están desordenadas y tenemos como que ordenarlas y eso se hace en un arca de recocido, ¿no? Claro, muchas veces lo que me ha pasado es que, bueno, tú estás trabajando y evidentemente tú tienes fuego, varios sopletes, a veces tal, tienes fijos, tienes movibles y tal. Y tú notas que hay calor y que te estás quemando, pero bueno, sí, o sea, estás caliente. Y después cuando te sacan los guantes, los manguitos y tal... Estás moreno. No moreno, que a veces salen hasta farpullidos de que te has horneado, te has cocido, ¿no? Pero bueno, es parte del juego. Ya, quien juega con fuego, no, al final se acaba quemando. Las piezas estas que rompéis. Las piezas estas, por ejemplo, por normativa, yo tengo en la empresa, tenemos otra empresa de residuos contratada que cada año tengo que llegar a un cupo de residuo. Es que todo está muy... No, era por si la reciclabais. Yo personalmente no, lo llevo a una empresa de reciclaje es la que me compra a mí mi desperdicio, que es vidrio, y ellos lo reciclan, sí, no sé, ellos sabrán, pero sí entiendo que de esto, no, yo como empresa, yo cada X tiempo viene un inspector y me dice, bueno, ¿y usted residuo qué hace usted? Yo tengo esta empresa que me compra mi residuo, ya está, la empresa es una empresa de reciclaje, que ellos reciclan o lo venden a terceros o no sé. Pero sí, el vidrio es el único material que puedes reciclarlo tantas veces como quieras, que no pierde calidad, ni pierde brillo, ni pierde dureza, ni pierde nada. Es infinito. La temperatura del horno de cocido es similar a la de... 560, 570. Cada vidrio tiene su coeficiente de dilatación, o sea, el del Pyrex. Yo los tengo a 570. Todos fijos. Claro, si pones vidrio blando a 570, depende el float normal, a 570 si lo dejas bastante rato, probablemente lo encuentres ya un poco deforme. Sí, porque es a 550 creo, ¿no? O algo así, 540 es. 540 no es el float o algo así. Claro, digamos que a partir de 540 es cuando molecularmente se empieza a mover eso. Entonces, claro, yo tengo el mío a 570. Sí, con el tiempo se acabaría, porque no es tanto la temperatura, sino la prolongación en esa temperatura, que es lo que le da el movimiento. De los moldes que has comentado, que nos has dicho, pero los moldes de que son metálicos. No, yo utilizo moldes de grafito, de carbón. Es que el grafito, todas las herramientas que yo he utilizado, si puestas al principio que ya vi en las manos, son las WEN. No, las WEN, esta vez, por ejemplo, estos son herramientas de grafito, son de carbón, como carboncillo de vital, digamos. Pues eso, el vidrio caliente no se pega con el carbón, resbala. Entonces, los moldes que utilizo son moldes de carbón, que compro bloques de carbón, entonces pues esto hoy en día con una CNC y tal, o depende cómo los hacemos nosotros o los mandamos a hacer, depende de qué formas. Muchos diseñadores ya te dan el 3D hecho, te lo dan todo, que esto
compras el bloque de grafito, lo envías a una empresa con control numérico y te lo hacen. Y pues digamos que es más fácil, es más ágil. Y son de carbón. ¿Tienes una pregunta? No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, yo creo que aquí hay una cosa muy interesante también, cómo las herramientas digitales nos están ayudando a muchos sí, claro. de los artesanos. Evidentemente, primero por las redes sociales y por la visibilidad que te dan a nivel de fuera, o sea, es una ventana abierta al mundo. Y después a la hora de agilizar, en mi caso, los moldes, muchos procesos los agilizamos mediante el ordenador o esto, la digitalización de... Bueno, yo debo decir que es la primera vez que escucho a alguien que trabaja para diseñadores y artistas que está contento. Es la primera vez. Llevamos muchos años haciendo estas charlas y mucha gente como tú que colabora con otros, ¿no? Siempre hay muchos problemas, ¿no? Te veo así tan no, yo la verdad es que yo de obra personal durante un tiempo de más jovencillo y tal, claro, tú ves a todos los artistas, esa gente, ¿no? Pero tú te fijas en todo lo que vas viendo, lo que te va llegando. Y claro, piensas, hostia, yo no, ¿cómo creo una trayectoria mía, ¿sabes? Y claro, digo, a mí me gusta, yo conozco muy bien el vídeo, conozco muchísimas técnicas del vídeo y digo, yo no me puedo centrar solo en una. Yo necesito, o sea, puedo expresar muchísimas cosas con distintas técnicas y con cosas muy distintas, porque hoy quiero hacer una cosa arrugada y después la quiero hacer lisa, o la quiero hacer alta y después baja. Entonces, bueno, con el tiempo fui buscando este punto de trabajar un poco para diseñadores y artistas y tal, y la verdad es que yo me siento súper cómodo, me gusta mucho porque tienes que como entrar en la cabeza de esa persona para saber un poco qué quiere transmitir, que parte de la gente, normalmente los que te vienen tienen muchísimo desconocimiento del vídeo y tal, y se piensan que todo es muy fácil y tal, ¿no? Tú coge aquí, sopla y estira y ya está, y lo sacamos, ¿sabes? Y bueno, no es tan fácil, pero bien, ahí yo me siento muy cómodo y bien, y los resultados que saco, pues la gente está contenta y bueno, yo también veo que los resultados están muy bien, muy bien. Aparte, en todos los proyectos o en todas las colaboraciones siempre hay un poco de mí, ¿sabes? En los aspectos, porque claro, es lo que decía, que mucha gente te viene con una idea un poco, bueno, yo quiero hacer esto, que sea alto, bajo, arrugado y tal, de color verde, pero después, claro, hay problemas técnicos, hay cosas que no pueden ser como uno quiere, entonces tienes que intentar mediar un poco e intentar hacer lo posible o lo que tú sabes hacer con la idea principal sin alterar mucho la idea principal de esa persona. Porque tú al fin y al cabo eres las manos ejecutoras de eso, ¿no? Entonces tienes como que coger ese pensamiento y ¡pam! Y plasmarlo en vídeo. Y bueno, yo ahí me siento cómodo. Está guay. Esa es una pregunta. Bueno, pues nada, vamos a ir terminando. Ha sido un placer.